Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Una vez más repitámoslo, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Padre, gracias le damos en esta mañana. Señor amado, que su bendito Espíritu nos alumbre, que nos dé entendimiento, Señor, de su palabra, y que esta palabra se haga viva, Señor, en nuestro espíritu, alma, nuestro corazón, nuestros cuerpos. Amado Dios, lo necesitamos tanto, Señor, en la vida diaria. Nos hace falta tanto su palabra, Señor, que nos guíe, que nos aconseje, Señor, que nos fortalezca, Señor, en los momentos, Señor amado, cuando no sabemos qué hacer, que nos muestre su consejo. Señor, le damos gracias por esta mañana tan bella que nos ha concedido, y ahora le pedimos que el Espíritu Santo, Señor, ministre la necesidad personal de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si puede, salude al hermano o hermana que están cerca a usted. Gracias, Jesús. Vamos a iniciar nuestro estudio esta mañana, hermanos. Y el texto dice, buscad a Jehová y buscar su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cómo es que nosotros buscamos a Dios? ¿Cómo encontramos a Dios? Dios está en todo lugar. Así que si tú dices, Dios mío, de este lado, tú lo encuentras. Si te volteas y Dios mío, tú lo encuentras. Si dices por acá, Dios mío, tú lo encuentras porque Él es omnipresente. Así que Él está donde está en todo lugar. La pregunta es, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos cuando oramos. Orar significa hablar. No tengo que tener una posición específica para hablar. Solo hablo y cuando hablo, en mi palabra encuentra a Dios. Si canto y menciono el nombre del Señor, mi palabra cuando canto encuentra al Señor. Si hago algo para el Señor, donde quiera que esté pasando, encuentro al Señor. Nosotros encontramos a Dios donde quiera que estemos. Solo tenemos que entender. Si tú hablas, tus palabras lo encuentran. Si tú cantas, tus palabras lo encuentran. Si tú haces algo en su nombre, lo encuentran. Todo, hermanos amados, Él no está escondido, Él está abierto hacia nosotros, pero tenemos que entender cómo encontrarlo. Así se encuentra. Aquí en este pasaje dijo, buscad al Señor. Y cuando lo buscamos tenemos que buscar algo. Tenemos que buscar su poder. El poder lo desprendemos de Él. En otras enseñanzas anteriores vimos o dijimos que el poder de Dios no está en su superficie. El poder de Dios está en su interior. Por eso es que cuando nosotros somos salvos y venimos en la salvación, no necesitamos hacer mucho esfuerzo y Dios nos da la salvación. Pero cuando ya necesitamos milagros, prodigios, donde tiene que ser el poder de Dios que cambie la circunstancia imposible, tiene que ser el poder de Dios. Y ese poder está en su ser interior. Y para poder tomar de ese poder, nosotros tenemos que hacerlo así como dice. La siguiente parte de ese verso dice, buscad siempre su rostro. Siempre significa 24/7. ¿Por qué Pablo sus ropas sanaban? ¿Por qué aún sus ropas se llevaban a los enfermos y a los endemoniados y las personas eran liberadas, eran sanadas? La pregunta es, ¿por qué eso pasaba en ese hombre? Porque él estaba tocando a Dios continuamente. Ayúdeme con su mentalidad, con su mente. Piense que esto es Dios y que el hombre está así. Se toca de Dios, él camina para acá, él va a hacer cosas para allá, pero él sigue. Él está haciendo cosas, pero no se desconecta. Uno puede orar sin cesar
la palabra dice que sí. Podemos orar sin cesar. Y mientras nosotros estemos orando sin cesar, significa que no estamos desconectados. Y mientras nosotros lo tocamos, el poder de Dios fluye de Él para con nosotros. Si una persona nomás ora un momento, no desprende el poder. ¿Por qué? Porque el poder está dentro. Si nomás lo toca por encima y se va, y pretende orar y que pasen milagros, no van a pasar, porque no tiene suficiente conexión con Dios de manera que la naturaleza de Dios pase por él. Para que esto pase, tiene que la persona estar orando sin cesar. Y es posible. El Señor nos está llevando e invitando a ese nivel, hermanos amados, porque es así como se obtiene el poder. El poder es necesario. No es porque se tiene que andar presumiendo, no es eso, es una necesidad, hermanos. Tenemos necesidad porque los demonios no se van sin el poder de Dios. Las enfermedades no se van sin el poder de Dios. Y nosotros necesitamos ese poder. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que aprender a depender de Dios de esa manera, orar sin cesar. Sin cesar. ¿Podemos hacerlo? Sí. Si le pedimos al Espíritu Santo, hermanos, que nos ayude, porque Él es el que intercede. ¿Se acuerda que lo dice? Que Él es el que intercede por nosotros ante Dios con gemidos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. Tú puedes estar haciendo tus labores y pedirle al Señor que interceda. Y la manera para que tengas motivo para orar y que no se te gaste que no se gaste la necesidad para poder orar, tenemos que orar como dice la palabra en Efesios, cuando habla de la guerra espiritual. La guerra espiritual dice que nuestra batalla es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales, en ese rango de arriba hacia abajo. Si tú entiendes, o yo entiendo, que ellos no descansan y que están 24/7, quiere decir, ningún segundo ellos paran de hacer el mal. Si tú y yo entendemos eso, nosotros tampoco debemos parar de orar. Porque en el momento que nosotros nos desconectamos de Dios, en ese momento somos expuestos. Ellos no paran, ellos continúan haciendo y tentando y mandando pensares malos. Por eso es que recibimos muchos pensamientos malos, porque estamos desconectados. Nuestra mente está desocupada. Pero si nosotros estamos conectados con Dios, los demonios vienen y no pueden penetrar, porque nuestra mente está tocando a Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, ellos son destruidos. Ahora, en la armadura, tiene que haber, el Señor dijo, la verdad, tiene que haber la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra. Cuando oras, ¿qué tienes que hablar? Tienes que hablar la palabra. Acuérdate que la palabra es lo que Dios respalda. Tu petición tiene que ser de acuerdo a la palabra. Tienes que leer la palabra y pedir que la palabra se cumpla en ti. La palabra. Ok, porque el Espíritu eso es lo que sostiene y es lo que usa para hacer lo que tiene que hacer. Él usa la palabra de Dios para operar lo que va a hacer. Entonces, si estamos conectados con el Señor, hablamos la palabra de Dios. Para que la podamos hablar, tenemos que estar muy llenos de ella. Para que entonces tenga suficiente material para estar hablando, orando la palabra. Después de eso dice que tenemos que tener la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Es la coraza de Jesús. La justicia de Cristo, no la nuestra es insuficiente. Nuestras obras no son suficientes para que un demonio no nos pudiera penetrar. Es la confianza y la fe en Jesucristo. Su justicia de Jesús. Tercero, dice que nuestros pies tienen que estar calzados con las sandalias del Evangelio, ¿verdad? De la paz. Tenemos que compartir la palabra con otros cuando Dios nos da esa oportunidad. Cuarto, tenemos que usar el escudo de la fe. La fe es confianza en Dios.
no en nosotros. Confiar en Dios el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Cuando el enemigo ataca, tiene que ser, nuestra confianza es Dios. No nosotros, no las personas, es Dios. A quien pones delante de ti es al Señor. Y entonces todo dardo es rechazado, porque nuestra confianza es Jesús. Ese es el escudo. Luego dice que el yelmo de la salvación es obviamente la confianza que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ya somos salvos. Entonces ya estamos protegidos. Para que no nos dañen los demonios, no importa su rango. No importa el rango de los demonios, si estamos con eso ya no nos dañan, pero todavía no tenemos la fuerza para destruirlos. El siguiente, tenemos que usar la espada del Espíritu. Tenemos que tener la palabra, mis amados. Cuando hablemos tenemos que hablar la palabra. Tiene que declarar la palabra. Cuando declara la palabra, eso destruye a los demonios. Y cuando eso pasa, el siguiente paso dice, oren por todos los santos. Oren por todos los santos. Y debemos hacerlo porque eso nos ayuda. Cuando usted y yo oramos, es así. Nosotros hablamos, nuestras palabras encuentran a Dios. Dios funciona como un espejo. Yo le pido y lo que pido regresa hacia la persona por quien pido. Lo que pido que haga, Dios lo hace. Cuando yo pido, toca a Dios y después trae el poder y hace el efecto en la persona. Si todos hacemos eso, no estaremos descubiertos ante el enemigo. Si oramos los unos por los otros. Y el Señor me puso en mi corazón, hermanos, que hagamos los 5 pasos, 6 pasos, digo. Si procuramos esto, podremos guardarnos y podremos habernos protegido. Primero, es cubrirnos con la sangre de Jesús. Hermanos, les quiero decir, no es un juego. Si todavía no lo ha tomado en serio, les recomiendo que lo haga. Usted no puede estar seguro si la sangre de Jesús no está aplicada en su persona. Usted no es seguro. Quiero decir, es penetrable. Si una persona no cree eso, es una persona, la traspasan, hermano. Nada puede resistir al diablo más que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús borra el pecado. Si usted no cree eso, usted está descubierto, hermano. Esa es la causa por lo cual las personas tienen problemas, porque no creen eso. Pero eso es real. Es un instinto, hermano. Cualquier cosa que viene, me cubro con la sangre de Jesús. Es un instinto natural ya. Y sencillamente eso es rechazado. Ese es el primer paso. Segundo paso, tenemos que tomar la autoridad. Tú no puedes reprender un demonio si no aceptas la autoridad de Jesús. ¿Cómo reprendes a un demonio si no aceptas la palabra? ¿Ya te pediste perdón? Ok, ¿ahora cuál sigue? Recibe, tómala. Tómala, hermano. Decláralo con tu boca. Yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús. Eso se tiene que decir. Cuando tú haces eso, ahora ya tienes el tercer paso, tienes autoridad para atarlos en el nombre de Jesús. Ya lo ataste. Ahora, ¿qué sigue? Lo reprendes en el nombre de Jesús y le das dirección al abismo. Ya está el diablo derrotado y ya está en su lugar. Demonios. Ahora, ¿qué sigue? Tienes que desatar la bendición. Hermano, a veces nomás hacemos esos primeros pasos y no desatamos la bendición, por eso no vemos los resultados. Tiene que ser así como está, hermanos amados. Desátalo, es la palabra, dijo, lo que ustedes desaten aquí es desatado en los cielos. Hágalo, hermano. Solo sea sencillo y obedezca y le va a ir bien. Cuando usted ya desató, lo que tiene que hacer en el último paso es darle la gloria al Señor. Porque Él es el que está operando eso. Nosotros solo estamos diciendo, pero el que está ejecutando eso es el Señor. Por eso le tenemos que dar la gloria al Señor siempre. Esa es la manera, hermanos amados, de cómo tenemos que vencer a los demonios.
Pero el día de hoy le quiero decir lo que el Señor quiere para con nosotros. ¿Qué es fe, mis hermanos amados? Fe es obedecer. Fe es obedecer. Una persona que no obedece no tiene fe. La fe no es una emoción. La fe se demuestra por los actos que hacemos. Ahora, una vida que no tiene cuerpo no puede actuar por fe. El cuerpo es una necesidad obligatoria para poder mantener fe. La fe sirve solo mientras estamos en el cuerpo. Cuando ya no tenemos el cuerpo, ya no necesitamos fe. Vamos a estar con Jesús. Pero mientras estemos en el cuerpo, todos necesitamos vivir por fe y para fe. Todos. Ok. Jesús dijo en Hebreos, cuando el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros? Dijo Jesús, heme aquí, envíame a mí. Y luego dijo el Señor, porque sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, Jesús le dice al Padre. Entonces dijo, puesto que para esto me has preparado mi cuerpo, envíame a mí. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Qué es fe? Fe es hacer la voluntad de Dios mientras estamos en el cuerpo. Eso es fe. La fe es obedecer exactamente lo que dice Dios en su palabra. Y solo podemos obedecer con el cuerpo. Cuando tenemos el cuerpo podemos obedecer. Cuando ya no lo tenemos, no podemos obedecer. Porque ya no es el tiempo. Solo mientras estamos en el cuerpo. ¿Cómo Jesús, hermanos amados, Jesús mantuvo fe cuando estuvo en la tierra como hijo de Dios? Sí. Él vivió por fe. Y le voy a leer algunos versos para que podamos ver cómo él se mantuvo enfocado en el propósito. Desde allá de Hebreos, cuando dijo, he aquí que me envías para venir y hacer tu voluntad, él sabía que para eso le dieron el cuerpo. ¿Para qué es el cuerpo? Para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no conocemos, usamos el cuerpo para cosas completamente equivocadas. Hermano, la mayoría de los que, aún conociendo al Señor, usamos el cuerpo incorrectamente. El peor de los casos, cuando se usa el cuerpo, es cuando lo usan para fornicar o adulterar. Eso es lo peor que una persona puede usar su cuerpo. Y dice que el que hace tal cosa, peca contra su propio cuerpo. Quiere decir, destruye su propio cuerpo. La persona puede decir, no me pasó nada. Wait, espera un poco y vas a ver el resultado después. Oh sí, eso se va a ver. ¿Nos perdona Jesús? Claro, Él nos perdona. Pero las consecuencias no se quitan. Esas siguen ahí. Por eso, hermanos amados, el cuerpo se nos dio para obedecer. El cuerpo es para mostrarle a Dios que verdaderamente lo amamos. Ahora, note esto, por favor. Le voy a leer algunos versos cómo Jesús se mantuvo. En San Juan capítulo 4, el verso 23, cuando estaba hablando con la samaritana, el Señor dijo esto: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Note, hermano, dice que el Padre anda buscando adoradores. ¿Qué es un adorador? La palabra adorar significa besar. Besar es el contacto más cercano que pueden tener dos seres que se están relacionando. El beso. Besar significa adorar. Entonces cuando nosotros, dice el Señor que busca adoradores, dice, toca, ¿cómo digo? Pégate tanto a mí que todo tu ser esté completamente apegado a mi ser.
¿Cómo nos apegamos a su ser? Por obediencia. Cuando obedecemos estamos completamente ajustados a Él. Cuando desobedecemos nos desajustamos a Él. Y nos ajustamos a otra cosa que no es Él. El Padre busca adoradores. Quiere decir, el Padre está buscando quien le obedezca. ¿Por qué Dios el Padre busca quien le obedezca? Porque es la manera que implanta su reino. Él implanta su reino en la tierra cuando hay un adorador. Cuando hay alguien que le obedece sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, implanta su reino. Y se da a conocer a otros. Porque esas personas no se mueven de lo que dice Dios. Y entonces Dios se revela por medio de ellos. Así que, mis hermanos amados, fe es adorar. Adorar significa obedecer, sin desviarse de su palabra. Ahora, en Juan 6:36, el Señor Jesús dijo esto: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. ¿Cómo descendió Jesús del cielo? Con cuerpo. Cuando llegó aquí a la tierra ya tenía un cuerpo, ¿verdad? Y al tener el cuerpo, ¿cuál era el propósito? Hacer la voluntad del Padre. Esa es la razón por la cual estoy en el cuerpo. Hacer lo que Dios dice. Jesús lo tenía bien claro. Ahora note, por favor, si va conmigo a San Juan 8:28, la parte B. Dice esto. Jesús dijo: y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. La parte B. Es la parte, no es el principio, sino la más de la mitad del verso. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. Obedecer sin verlo. ¿Cómo es que pudo Jesús obedecer sin ver a Dios? Porque conocía la palabra. Esa es la razón como pudo obedecer. El verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es fe, mis hermanos. Eso es fe. Fe no es un sentimiento. Fe es una decisión. Uno ejerce la voluntad para actuar en fe. Uno ejerce la voluntad para decir, voy a hacerlo. No es una emoción. Es claro que es una decisión. Entonces, mis hermanos amados, eso es lo que Dios dice que es fe. Ahora quiero mostrarle nosotros, como vivimos en el cuerpo, y mientras estemos en él vamos a tener necesidades diarias, necesidades de Dios, imposibles, y las vivimos. Lo que ahorita tenemos una necesidad, y dice, bueno, tal vez la resolvió ir, pero después va a haber otras, y otras, y otras, y así vamos a estar hasta que nos vayamos. Porque así lo diseñó Dios. Entonces, una pregunta, ¿cuál es la palabra de Dios que cada uno debe obedecer en la circunstancia que uno está viviendo? Porque la palabra de Dios funciona así. La fe, mis hermanos, está integrada por tres partes. Solo tres tienen que participar en esta parte. Una, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios. La segunda parte, ese es en el mundo espiritual. En el mundo físico, tiene que ser uno, el creyente. Y lo que conecta los dos mundos es la palabra de Dios. Tres partes, solamente. Si tiene otras cosas, está incorrecta la fe, no va a funcionar. Solo tiene que estar esto para que funcione. Si se altera eso, no funciona. Ahora,
La pregunta es, ¿cuál es la palabra que yo necesito para cambiar mi mundo físico o mi situación física? Y solo lo puede cambiar desde el mundo espiritual. No se puede cambiar desde el mundo físico. No se puede. Y solo tiene que venir ese poder, porque ese poder que puede cambiar los imposibles de la tierra, están en el mundo espiritual con Dios. No hay manera, no hay otro lugar. Por eso, busca a Dios y su poder, dijo. Porque solo ahí está el poder para resolver cualquier necesidad que hay en el mundo físico para nosotros. Ahora, si ya conocemos la palabra que necesitamos por la necesidad que tenemos, si usted ya sabe lo que está confrontando y conoce la palabra que necesita trabajar para crear la fe, entonces debe enfocarse en ella, para que usted verdaderamente esté caminando en fe. Usted no puede obedecer la Biblia todo desde el principio hasta el final, porque su mente no puede meditar en toda, tiene que meditar en la parte que necesita usted. Es la palabra que necesita para salir de ese imposible. No toda, porque no podemos. Tiene que ser la que usted necesita. Y esa es la que tiene que operar. Ok, luego, hermanos amados, ¿por qué la verdadera fe es confianza absoluta en Dios? Absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene la capacidad, las tres O's, pero también tiene que es fiel. Él no miente. Por eso reúne los requisitos para que sea digno de que nosotros confiemos. Él en su carácter revela que tiene esas cualidades. Y por ende no hay razón para dudar de Él. Él es omnipotente, Él está donde tú estás y Él lo sabe todo y es fiel. Él es santo y Él puede salvar, Él puede sanar, Él puede santificar, Él puede hacer todo. Entonces, si tú y yo sabemos que Él es así, es correcto que pongamos una confianza absoluta. Quiere decir, sin dudar. Porque no tenemos una razón para hacerlo. Si muestras una incapacidad de Dios, si tú le encuentras una incapacidad a Dios que Él no puede hacer, entonces tienes razón de dudar. Pero si no le encuentras ninguna, entonces no tienes derecho a dudar. No tienes. Lo puedes hacer o lo puedo hacer, pero no tenemos derecho a ofenderlo. Él no es el que tiene la falta. Hay otro lugar donde la falta está. Él es perfecto. Ahora, hermanos amados, la obediencia, hermanos amados, se demuestra, fe es confianza absoluta, pero la obediencia demuestra si confiamos en Él. Los actos con el cuerpo demuestran si estamos obedeciendo eso que dice la palabra o no. Y eso es el verdadero testimonio, si es que estamos en fe o no. Las acciones mismas hechas por el cuerpo declaran y gritan si confías en Dios o dudas de Dios. Por eso no se puede tener fe sin cuerpo, mis hermanos. La fe se perfecciona usando el cuerpo. La fe se perfecciona usando el cuerpo. Tiene que el hombre usar su cuerpo y empezar a obedecer, porque con esto se nos dio para obedecer. Una vida que no pone en práctica su cuerpo en la obediencia a la palabra no se perfecciona en fe. Vive de emociones. Tiene que actuar en su cuerpo. Y cuando actúa en su cuerpo, empieza a tener fuerza. Empieza a tener convicción. Porque experimenta la palabra, el efecto de la palabra en su ser. Dios soportando su vida. Y ahí vienen cosas tremendas. Ahora note esto, por favor. Y esa obediencia que el cuerpo muestra, tiene que ser una obediencia, hermanos, sin torcerse. Tiene que ser recta como está escrito. No se salga del camino. El Espíritu estaba diciendo, no desmayes.
permanece, no te desanimes, hermano. Sigue presionando, sigue presionando, sigue presionando. No te vayas para atrás. La fe, hermano, es una persistencia, es una guerra, es una batalla. No puedes desmayar. Tienes que seguir y seguir hasta que veas lo que tú has creído. No puedes desmayar. No debes, Él nunca falla, hermano. Y nunca va a fallar, nunca lo va a hacer. Él es Dios. No desmayes, dijo el Espíritu, sostén, presiona, en lugar de desmayar, pucha más, empuja más. Hermano, esfuérzate más. Sí, así es la cosa. La fe nos hace hacer fuerza, hermano. Y haciendo así, hermano, lejos de sentir debilidad, más fuerte te haces, más seguro te pones, más convencido de aquello. Así funciona esto, hermanos amados. Ahora note esto. La fe como fruto del Espíritu, porque esta fe es fruto del Espíritu Santo. Y note, es la fe como fruto del Espíritu, es uno de sus nueve dones, 9 frutos. Pero esa fe son instrucciones del Señor. El Espíritu nos dice lo que tenemos que hacer. De repente confrontamos una situación, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente el Espíritu, una palabra, hermano. ¿Qué debemos hacer con ella? Hermano, enfocarla bien y empezar, hermano, ahorita vamos a ver el proceso, y empezar a enfocar sin desviarse de eso, hermano. Al final está la respuesta. Así es, hermano. Esto trabaja así. Entonces, la práctica es una necesidad en nosotros. Mientras tenemos cuerpo, hermanos, tenemos que practicar la fe con nuestro cuerpo. Obediencia quiere decir. En la fe verdadera solo participan esos 3 elementos: el Dios, la persona, el necesitado y la palabra. Solamente. No puede haber más cosas. No puede haber más que eso. Para cuando Dios nos da su palabra, mis hermanos, en el Salmo 2, el verso 6 dice que Dios purifica su vocabulario 7 veces con fuego antes de que la pronuncie. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios quema su palabra? La pone en esos hornos, hermano, a altas temperaturas, hasta que se quita toda contaminación de la palabra antes que salga por su boca. Porque la palabra viene a ser Él mismo. Cuando Él nos da su palabra, es Él mismo. Es el Señor. Es el mismo Dios. Hermano, es lo que nos da. Señor, ¿cómo te digo? ¿Por qué tú tal vez piense, por qué afirma eso? Bueno, la palabra es espíritu. La palabra está viva. La palabra es eficaz. La palabra es eterna. La palabra permanece por todas las generaciones. No cambia. La misma que ha sido desde el principio es hasta el final. Él es Dios. Es la palabra, mis hermanos. Ella sigue siendo quien es. Salvó allá a Enoc cuando se le creyó a Dios que no iba a haber muerte, hermano. ¡Pum! Se escapó el tremendo. Porque obedeció. Y Dios le cumplió. Hermano, se fue. No era el tiempo del rapto. Y se fue. Dijo, aquí dice. Y se fue el tremendo, porque se enfocó bien, hermano. Y no se movió de esa palabra y alcanzó aquello. Y dice que Dios se agradó de él. Y antes de llevárselo le dio testimonio. Ok, ya no te puedo resistir más. Y vámonos, hermano. Consiguió irse con todo y cuerpo. Eso es maravilloso, hermano. Mira lo que hace la fe, hermano. La fe es poderosa, no por nosotros, sino por de dónde está sostenida. Está sostenida de Dios, hermano amado. Así que, hermanos amados, es muy importante entonces que entendamos que la palabra de Dios está viva. Cuando Dios te da una palabra, no te da una palabra que se va a deshacer, no te da una palabra que está corrupta, no te da una palabra que a lo mejor eso no es. Cuando te da su palabra, te da su capacidad, te da su carácter. Yo soy esto.
Si la puedes agarrar y sostener, tú lo tendrás. Si la puedes agarrar y sostener, sin importar la circunstancia, eso es tuyo. Así de claro es esto. Hermano, es maravilloso lo que hace Dios. Estoy maravillado de estas misericordias. Ahora, Jesús, el creyente, para perfeccionar su fe, nadie nace perfecto en la fe, mis hermanos. Nadie. Esto es una fe que se va cultivando. No, tal vez cuando empezamos nos caemos mucho, porque es un fruto, es algo que hay que cultivar y no sabemos cómo hacerlo. Pero en la medida que empezamos a practicarlo, entendiéndolo, vamos a tener más fuerza para caminar y nos vamos a caer menos en la medida que practicamos más. Ahora, dice que la fe como fruto del Espíritu se perfecciona o se vivifica cuando nosotros la practicamos. Ahora, quisiera ver, hermanos amados, por dónde corre la palabra de Dios, por dónde empieza la palabra de Dios a trabajar en nosotros. Como dice el Señor que empieza a trabajar. La primera parte que Dios toca es nuestra mente, hermanos. La primeritita parte, y no voy a leer los textos, pero usted ya lo sabe. El Señor dijo a Josué, medita en mi palabra día y noche. La palabra, para que empiece bien, tiene que tocar la mente de la persona. Ahí empieza, por el oír. Pero cuando oye le genera pensamientos. Y ahí se tiene que quedar, hermano, en la mente bien clara. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar meditando en ella? Entre más medite en ello, más pronto verá resultados. Si la enfoca bien, y si le quisiera recordar, cuando lea la Biblia, no lea la Biblia con pecado, hermano. No lea la Biblia con pecado, porque no va a entender nada y no va a agarrar nada. Antes que empiece a leer, pídale a Dios perdón por sus pecados. Y sea sincero, si tiene pensares malos, si tiene deseos malos, si ha dicho cosas malas, si ha criticado gente, hermano, arrepiéntase. Arrepintámonos. Y digámosle al Señor que nos perdone por hacer esa maldad. Y cuando le hayamos pedido perdón, ahora vamos a estar limpios y vamos a poder abrir la palabra, porque es incorrecto querer leer la palabra santa de Dios con pecado, nuestros pensamientos, con malos deseos, con malos... No. No puede ser, no debe ser, aunque es, pero no debe ser. Es una ofensa a la santidad de Dios querer tocarlo con nuestra mente, con pecado, con pensamientos sucios, con deseos impuros, con toda esa cosa. No es correcto, mis amados. No va a entender nada de eso. No va a entender porque hay pecado. El Espíritu no baja por ahí. Va por la santidad. La palabra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. No puede tener una mente sucia. Tiene que tener la mente de Cristo. Mente limpia. Y cuando está así, abra la Biblia ahora sí, con confianza. Espíritu Santo, revéleme. Y Él lo hace, mis hermanos. Entonces, la primera parte debe ser la meditación. Debemos leerla para poder meditar despacio. Hermanos, esta debe ser una regla. El que va en un caballo y corriendo, dice, oh, qué bonito campo, pero no vio si había vacas, si había conejos, si había culebras, no vio nada, solo, ¿qué sacó de eso? Nada, solo corrió, no tuvo resultados. Vaya despacio, bájese del caballo y empiece a ver una por una para que entienda el mensaje, para que entienda a Dios. Porque eso que le está diciendo no es para entretenerlo, son instrucciones para poner en práctica. Tiene que esa palabra transformarse en acciones en nuestro cuerpo al final. Pero si no entiende, no puede obedecer. Por lo tanto, lea despacio, atento, deje de correr y deje de darle. Los negocios
nos quitan la gloria de Dios, hermano. Hay que atenderlos, pero cuando lee la palabra de Dios, póngale cero a los demás. Atienda a Dios, atendamos a Dios. Hermanos amados, ¿está caliente, hermano? Ok. Casi veo que están tan concentrados que ya casi los llevo hasta el fondo. Está caliente ahí, cámbialo. Hermanos amados, note esto, por favor. Ah, Jesús. La meditación. Cuando lea despacio. Lea con atención. No está hablando con un hombre, hermano. No está hablando con otro igual que nosotros. Está hablando con el creador del universo, con el que todo lo sabe. Hermano, please, sea respetuoso. No lo deshonre, hermano, no lo deshonre. ¿Cómo hace eso? No haga eso. Porque Él entiende todo. Él entiende todo, hermano, Él es Dios. Lea despacio, atento. Y repítalo cuantas veces sea necesario hasta que entienda todo el mensaje. No pase a otro si no ha entendido eso. No va a poder obedecer. Por eso hay mucho creyente que anda, la verdad, así como desorientado porque no ha practicado, no sabe obedecer. Hermano, despacito, atento. Y repítalo cuanto sea necesario, hasta que usted tenga la capacidad exactamente de saber exactamente lo que tiene que hacer, paso a paso. Numere las acciones que tiene que hacer para cumplir esa palabra. Número 1, 2, 3. Todas las acciones que le diga ese verso que usted va a trabajar, las tiene que enumerar uno por uno hasta que llegue al final. Para que usted sepa que no puede escaparse ni un paso, porque si altera un paso se bloquea todo. Ya no es obediencia si brinca un paso. Ya no es obediencia, hermano. Obediencia es hacer tal como Dios nos lo da. 1, 2, 3, 4, hasta que llega al final. Usted ya lo sabe, ahora sí, lo medita y lo visualiza. 1, 2, 3, 4. Por eso es bueno usar números, hermano. Porque así tú sabes cuando te escapaste de uno. Luego, cuando ya tu mente tiene eso y puedes meditarla de día y de noche, ¿se puede cuando estamos trabajando? Sí se puede, hermano, sí se puede. Si no, Dios no nos lo hubiera pedido, sí se puede. Y lo hacemos. Ok, recuerde esto solamente. No debe pasar a otro punto o querer conquistar otra cosa si no ha conquistado esta. No vaya a otro lado. No pierda más el tiempo, hermano. Quédese donde tiene que encontrar a Dios ahí y resolver esa situación ahí. Presione. Presione. Dios es fiel, Él no va a fallar. Usted no falle, solo presione y presione y presione. Él no va a fallar, hermano amado. Y va a ver la gloria de Dios. Ok. Después, hermano, que usted ya ha meditado, ¿cuál es el siguiente punto donde tiene que llegar a su alma? El alma es la voluntad de nosotros. Y si comparamos la voluntad de nosotros con la de Dios, es opuesta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La de nosotros es mala, desagradable e imperfecta. No nos conviene confiar en nosotros. Nos va mal cada vez que decidimos hacer lo que nosotros queremos. Ahora, ¿es fácil? La pregunta, ¿es fácil someter nuestra voluntad a la de Dios? La respuesta es no. No es fácil. Jesús sangró cuando tuvo que someter su voluntad a la de Dios. Lloró y clamó y gimió, hermano, sus venas se reventaron porque es difícil. Es una guerra, el alma no quiere morirse. El alma no quiere dejar de existir. El alma no quiere dejar de hacer lo que ella quiere hacer. Ella se siente como individual, no se quiere someter. Ella quiere lo que quiere.
Pero la única manera de obtener las promesas es que el alma se someta. Y quiero decirle que Jesús batalló para hacerlo, oró 3 veces para someterse a una palabra. 3 veces oró. Y usted lo puede leer en Lucas cómo el Señor sangró, hermano, para poder someter su voluntad. No es fácil. Es por ahí donde la mayoría de los creyentes no alcanzan las promesas. Ahí en esa parte. Ahí es donde ¡pum!, se rechaza la palabra de Dios. Pero hermano, nosotros ya tenemos el entendimiento, debemos llegar a ese nivel. Tenemos que derribar esa alma y ponerla a la voluntad de Dios. Si tiene que ayunar, si tiene que orar de día y de noche, lo que tenga que hacer, hermano. El alma no se debilita sin ayuno, mi hermano. El alma tiene que someterse con ayuno. Jesús ayunó. Se tiene que someter. Se debilita la carne cuando ayunamos y oramos y leemos. Se debilita la carnalidad, la pecaminosidad de nuestra alma. Debemos hacerlo para que entonces cuando nuestra alma se somete a la palabra, ahora la palabra entonces llega hasta nuestro corazón. La mente primero, el alma se somete, ahora llega al corazón. ¿Qué sucede cuando llega la palabra al corazón? En el corazón tiene que estar limpio. ¿Qué es lo que ensucia el corazón? Al corazón lo ensucian los malos resentimientos con enemistades, malos deseos. Usted puede creer que solo por no perdonar a una persona nunca podría alcanzar una promesa de Dios, tal vez de la que más quisiera. Nunca la podría alcanzar. Solo por esa decisión de no perdonar. Nunca la puede alcanzar. O malos deseos. Tener deseos sucios en el corazón. ¿Sabe cuán lejos se van haciendo las promesas? Cuando contenemos los deseos malos en el corazón. ¿Se acuerda del espejo? El espejo está en el centro y yo me quiero acercar a Dios. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Yo me acerco a Dios y Dios se acerca a mí. Igual que el espejo. El espejo no se mueve, pero yo me acerco y parece como que Dios se acerca. Es que yo me estoy acercando. ¿Cómo es que me estoy acercando? Porque se está quitando de mí los deseos impuros. Eso al quitarlos me acerca a Dios. El contenerlos me aleja de Dios. Cuando los deseos malos en el corazón se mantienen en mi corazón, la promesa la veo lejos. Imposible. Pero si empiezo a quitar esos deseos malos, me voy acercando a Dios, me acerco al espejo, la promesa se me acerca a mí. Se viene acercando hacia el espejo. Y me voy limpiando y le pido a Dios con ayuno, con oración, y leo y oro esa palabra, leo y oro y medito y todo aquello. Hermano, cuando te das cuenta, la promesa está contigo de este lado. Así es esto, hermano. Ahora, el corazón, su función del corazón es creer. Hermanos, el corazón es para creer, pero no puede creer si tiene deseos malos. Se les van las promesas, mis hermanos, se les alejan. Tiene que tener un corazón limpio para poder creerle a Dios. Usted quiere promesas, usted tiene promesas. Hermano, el proverbio dijo, sobre todas las cosas que tú posees, guarda tu corazón, sobre tu carro, sobre tu dinero, sobre tu negocio. No es más importante eso que tu corazón. Pero nota esto. Nosotros a veces nos enojamos porque algo no va bien con las cosas materiales. Y nos enojamos tanto. Eso demuestra que esa cosa es bien importante para nosotros. Pero cuando tenemos un mal deseo, no nos enojamos. No nos enojamos, hermano. La persona tiene mal deseo y está bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Estás bien? ¿Cómo vas a estar bien cuando tienes eso?
No te engañes, no estás bien. ¿Cómo vas a estar bien? Hermanos, no. Nunca verías tus promesas. El corazón sirve para creer, pero una cosa de esas no los deja creer. No les deja creer. No pueden creerle a Dios porque es contaminación, es pecado, es maldad. ¿Cómo van a creer? Ahora, ¿por qué lo contienen? Sabiendo que es malo, ¿por qué todavía lo sostienen? Porque lo quieren. Lo quieren más que sus promesas. Por eso lo dejan. Esa es la realidad. Por eso sus promesas. ¿Quieres eso en lugar de lo que yo tengo? Coged. Los entrega a eso, hermano. Y no alcanzan sus promesas por contener esos deseos impuros. Que Dios nos ayude, hermano amado. ¿Me entendió? El corazón debe estar. Así como cuando usted se enoja, cuando el negocio está, que no va bien, que se enfurece. Así debe enfurecerse cuando un deseo le llega al corazón. Enójese. Hermano, póngase en ayuno 40 días para que se le quite. Hasta que desaparezca, hermano. Y si no es suficiente, agarre otros 40, hermano. Su corazón va a creer. Hermano, le va a poder creer a Dios. Porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, hermano. La palabra es pura. Nuestro corazón. ¿Dónde está la falla? Hay que ver dónde está la falla. Después de que el corazón está limpio, en el Salmo 48, oiga lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En el centro. Quiere decir, no puede haber nada más importante en tu vida que la palabra. Si eso no es así, de veras, hermano, no puede ser. Tiene que ser la palabra el centro. Dijo, Señor, el hacer tu voluntad me es agradable y tu palabra está en el centro de mi corazón. Por eso Jesús obedeció perfectamente, porque su corazón estaba lleno de la palabra. Pero ¿cómo puede obedecer a alguien que no lee? ¿Cómo puede? ¿Cómo? Pues lo que hay que obedecer es la palabra, no nuestras ideas. Hermano, si no lee, ¿de dónde va a agarrar? Va a estar emocionado. Y esto, y lo otro, y lo otro. Pero y la palabra, Dios respalda su palabra. No nuestras emociones. Su palabra. Lea. Es su tesoro. Por medio de eso, entre Dios y usted nada más está eso. Y eso es lo que hace posible que suceda lo imposible. ¿Cómo puede estar sin eso que hace posible? ¿Cómo puede vivir sin eso? No debe. Tiene que tenerla por encima de todas las cosas. Hermano, tener fe en Dios es más grande que tener millones en la mano. Es más grande que eso. Oh, sí. Pero eso necesitamos cultivarla. Ok. El corazón está bien, pensemos que así es. El siguiente paso que tenemos que ver es el cuerpo. En Santiago dice que la fe se perfecciona por medio de las obras. Lo que nosotros ya entendimos, nos sometimos, ya creímos, se debe manifestar por el cuerpo a través de las obras. Cuando estamos actuando en obediencia a esas palabras, nuestra fe se está siendo perfeccionada. Ahí, cada vez que tu cuerpo se mueve en obediencia a una palabra, tu fe se perfecciona. Y vuelves a obedecer y su fe se perfecciona. Y vuelves a obedecer y su fe se perfecciona.
y Dios está mirando. Vuelve a obedecer, su fe se está perfeccionando. Le está creyendo a Dios. Y algo está pasando entre los dos mundos, en el mundo espiritual y el mundo físico. Está sucediendo cosas grandes cuando el cuerpo empieza a ejecutar la obediencia. Mientras el cuerpo no lo ejecute, Dios llama oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. No es sabio oír sin obedecer. Tiene que obedecer. Es que nada obedece el cuerpo. No te gusta, pero este es tu deber. Y a obedecer y obedecer. Hermano, y en la medida que va obedeciendo se va adiestrando. Cada vez es más natural su obediencia. Más correcta y perfecta. Ok, el cuerpo es para eso. Dice esto, cuando actuamos por el cuerpo, en la mente, ¿te acuerdas que hicimos pasos? 1, 2, 3 hasta el final. El cuerpo tiene que saber eso mismo. Ejecutar 1, 2, 3 hasta que llega al final y termina de cumplir la palabra que usted está trabajando para alcanzar su promesa. Dice entonces, el cuerpo hace paso a paso todas las obras que nos manda la palabra, que estamos practicando en fe. La fe viva es obediencia y se manifiesta por las obras que hace el cuerpo al obedecer la palabra. Decide, por tanto, obedecer sin titubear. Si sabes los pasos, no te tengas a razonar, no razones, obedece. Si ya sabes los pasos a seguir, corre. Tras esos, ejercítate, practica, hermano, toma tiempo, ejercítate. Voy a obedecer ahorita. 1, 2, 3, 4, 5 y deja tu negocio un rato. 1, 2, 3, hasta que se haga mecánico. Hasta que ya no va, eso ya no tiene que estar. Tenemos que obedecer sin titubear, sin vacilar, será o no. No. Tu razón te puede hablar, tu alma te puede, no le hagas caso. Obedece, no le hagas caso a tu razón. Obedece lo que está escrito. Obedece. Y estarás perfeccionando tu fe. Y tendrás una relación con Dios y está a punto de suceder una explosión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Así es como Dios explota, hermano. Así se obtiene el poder. El poder no es una palabra. El poder es una obediencia. Y cuando es la obediencia es que ¡pum! Ahí es cuando explota el poder de Dios, hermano. No son palabras. Ahora, dice, hermanos amados, el cuerpo ya hizo lo que debe. Quiero repasar rápidamente el proceso otra vez, rapidito. Repaso de todo el proceso requerido por Dios para tener una fe viva. Una fe viva. Cuando hemos meditado día y noche la palabra de Dios, quiere decir la comprendemos claramente. Claramente, no te engañes, hermano. Conoce el significado de las palabras y las instrucciones paso a paso que se te han dado. Segundo, nuestra alma se somete a ella. Vas a batallar para hacerlo, porque esa es una guerra. Vas a batallar y tienes que ganar la guerra ahí. Someter tu voluntad a la de Dios. Tercero, tu corazón debe ser limpio. Tú no puedes, que alguien me maldijo, que alguien me criticó. Hermano, tú no puedes hacer caso a eso. Eso te va a quitar tu promesa. Deja que te maldigan. Deja que digan lo que... Hermano, de por sí somos imperfectos. ¿Qué de malo tiene que me critiquen? Si yo mismo a veces lo hago de mí mismo, ¿cómo me voy a ofender que me critiquen? Sí, hermano, yo tengo mucho que tacharme a mí mismo. Pero ya ni lo hago no gano nada con criticarme ni yo solo. Hermano, ¿qué gano? Solo pierdo tiempo. Mejor acepto la misericordia y decir thank you. Es todo. Así que, hermanos amados, no deje que su corazón se ensucie, hermano, por favor. No lo consienta. Es que mira que te fulano de tal dijo de ti. Hermano, please, eres mi hermanito, pero por favor, no me digas.
No me digas, no me digas, no me digas. Shh. Y mejor mira, ahí vete hacia el rincón, ahí está el Señor, ahí es donde tienes que sacar todo eso. Y Dios te libra, o nos libra, cualquiera que sea nuestra condición. Ok, el corazón está limpio, lo hemos guardado. Y el cuerpo está haciendo todo lo que dice la palabra de Dios al 100%. No escapando ni un paso, mis hermanos, porque escapar un paso es desobediencia y no hay recompensa. Obediencia. Ok, ya estamos con el cuerpo hasta ese punto. Entonces, todo está listo para conectar. Oiga bien, hermano, lo que voy a decir. Todo está listo para conectar con la palabra de Dios los dos mundos. El mundo espiritual de Dios con el mundo nuestro físico. Y quiero que note cómo lo hace Dios. Está todo listo porque la palabra está viva aquí. Ya está vivificada, hermano. El Espíritu Santo está tremendo, hermano. Fluyendo. Está, hermano, y se siente en el corazón, se siente, es real. Y empieza a suceder aquí, hermano, está listo para romper los cielos. Cuando eso ya está así, y solo hasta que estás así, es cuando tú tienes que abrir tu boca. Hasta que estás en esa condición, hermano amado, entonces dice, ambos mundos están preparados para ser conectados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Lo que conecta es la palabra de Dios. Por eso es que tiene que estar fluyendo por todo su ser. Así, hermano, en abundancia. Cuando eso está así, y usted ya no aguanta en su corazón, tiene tal seguridad, ya no tiene ni una gota de duda, nada, ninguna duda tiene, hermano. Es una certeza, es una seguridad, que usted se ríe de la circunstancia. Que era difícil, antes le hacían llorar, ahora se ríe. Se ríe de una manera, con una libertad, hermano, sorprendente. Porque hay una convicción del Espíritu en el corazón, no tiene duda de aquello. Es el momento perfecto cuando Dios dice por el Espíritu Santo, mire hermano, qué maravilloso es Dios. Con la boca se confiesa lo que creemos en el corazón, lo que Dios puede hacer por usted. En otras palabras, cuando eso ya, lo primero ya está bien, la boca es la llave. Abre tu boca, porque Dios va a operar cuando tu boca se abra. Aunque estuviera tanto la presencia y la palabra aquí, si tu boca no se abre, no opera. No opera. Tiene que abrirse la boca. Y cuando abres tu boca en esa condición, hermano, aunque fuera la montaña más grande del mundo, si le dices en el nombre de Jesús, ¿te mueves? Se mueve. Se mueve, hermano. Se mueve esto. Esto es así. Se mueve la cosa que sea, hermano amado. Porque el que la mueve no soy yo, la mueve el Todopoderoso. Porque su palabra está hecha viva, hermano. Lo que Dios quiere de nosotros no es que nosotros movamos esa cosa. Lo que Dios quiere es que ¿quién le cree de este lado para hacer el cambio? Él necesita a alguien que le crea para hacer esa obra. Cuando la persona ya cree, solo abre su boca y ¡pum! Así opera Dios. Hermanos míos, eso es lo que es fe. Obedecer, pero tiene que correr todo ese proceso. Si eso no sucede en un creyente, paso a paso, nunca va a perfeccionar su fe. No lo va a lograr, hermano. Va a lograr esto y lo puede lograr rápido si se enfoca en ello. Usted puede llegar rápido a donde va, si sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Hermanos míos, yo leo lo que Marcos dijo y con eso vamos a terminar. En Marcos capítulo 11, el verso 22, dice Jesús, tener fe en Dios. El 23 dijo, note como ya, piensen en la persona que ya está lista.
desde de la mente hasta su corazón está ya y su cuerpo está en obediencia perfecta. Ahora todo está listo. El hombre cree en Dios, no tiene duda. Ahora Jesús dice esto en el verso 23 de Marcos 11. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera es aquel que tiene ese tipo de fe. No importa su nombre, si tiene un ministerio, si no tiene ninguno, eso no es importante. Lo que Dios quiere es que esa persona crea. Y dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La boca es la llave. La boca es la llave. Hermanos, nunca jamás use su boca para crear cosas negativas. En 1 de Pedro 3:10 dice, el que quiere ver días buenos, refrene, póngale doble freno, refrene su boca y no hable el mal, porque lo que hable va a tener. Nunca diga cosas malas, porque el mundo espiritual nos oye y lo que hablamos, ¡pum! Lo que la persona habla le pasa. No hay neutros. Si la persona habla mal, le va mal. Le va mal, hermano amado. Pero si habla bien, entonces las cosas cambian. Refrene su boca. No importa si le pisaron, hermano, no hable mal. Y si ya casi la desaparecen ahí, no le hace. No le hace, hermano. Es necesario. Es necesario. A Jesús lo escupieron, hermano. ¿Usted le han puesto esa cosa en su cara? No, no creo que a uno de aquí le hayan puesto saliva con flemas en su cara. Y le está haciendo gestos usted, hermano. Y no lo tiene. Sería difícil llevarlo, ¿verdad? Y sin embargo Jesús no dijo nada. Él estaba puesto en la promesa. Hermano, está bien si nos critican. No quites tu mirada de la promesa. Eso es lo que tienes que enfocar. Si enfocas eso, el Señor dice esto. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, todos tus imposibles se pueden hacer posibles si sigues paso a paso esto que hoy te dije. Si lo sigues así, todos tus imposibles pueden hacerse posibles. Dios los puede hacer posibles si somos humildes y obedientes. Él lo hace. Al final, cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas y las promesas nunca las verá. No podemos arriesgar nuestras promesas por la conducta de otros. No podemos, hermano. Es que, ¿y si nunca cambia? ¿Y si nunca cambiara? Yo estaría sentenciado a nunca alcanzar lo que tiene Dios para mí. No, tengo que dejar. Cada persona tiene voluntad y hace como quiere. Pero mi relación con Dios no puedo exponerla por la conducta de alguien más. Así que mis hermanos amados, pónganse de pie y oramos.